Bien, buenos días jóvenes. Voy a comenzar ya, así que esta es nuestra última clase. Vamos a borrar esto de aquí. Bueno, recordar que para recuperar esos días que fueron feriados, que bueno, no es tanto recuperar, ¿cierto? Pero para eh, no habernos atrasado tanto, les dejé un par de guías que, bueno, yo me equivoqué en una, decía recuperar el lunes 28. Pero no había que recuperarlo porque es un feriado, así que no corresponde. ¿Ya? Pero sí, eh, son dos guías que en el fondo son tareas, pues hay que entregarlas el 5 de julio, perdón, el 9 de julio, ¿ya? Para que tengamos ahí la sumatoria de todas las tareas y yo elimino la peor nota de todas. ¿M? Eso para que quede claro. Así que podemos, ya, ahí. Voy a repetir porque no sé si el micrófono está funcionando, ¿ya? Pero como en nuestra última clase, entonces vamos a analizar hoy día un poquito de ecuación diferencial homogénea, exacta y lineal, ¿sí? Que serían ya las últimas. Y recordar que les envié dos tareas, ¿ya? Una decía recuperación del lunes 24 y la otra me equivoqué, como decía, porque le puse recuperación del lunes 28 y eso no tiene recuperación, digamos, un feriado. Lo que pasa es que el otro feriado, el 24, ese apareció a última hora, entonces por eso se hablaba de recuperar, pero en el fondo son tareas, así que no es tan problemático. Además hay que entregarlas el 9 de julio, ¿ya? Eh, y bueno, yo hablé con María Paz, la ayudante, se supone que hoy estarían las notas de la prueba parcial 2 para que estén al tanto, ¿ya? Y la prueba parcial 3 pienso yo que una buena fecha para entregarla, para que tengan tiempo, sería el lunes, ¿m? El lunes 5, y ahí ustedes podrían trabajar en ella, va a ser una prueba más cortita, muy parecida a las tareas, a estas últimas tareas, así que creo que no debiesen tener problemas. Bien, entonces habíamos dicho que la ecuación homogénea, bueno, todas las ecuaciones diferenciales, este, las primeras que vimos fueron las de variables separables, ¿sí? Son las más simples porque en el fondo lo que hay que buscar es separar variables, como dice su nombre, en variable x, variable y, o si fuesen otras letras, ¿sí? Y después resolver integrando a ambos lados de la ecuación, ¿sí? Lo que buscamos siempre es una función que sea solución para esa ecuación. Y cuando tenemos un valor, un punto de valor inicial, un PBI, PVI, eh, además puedo encontrar el valor de la incógnita, C, o de la constante C, ¿cierto? Mejor dicho. Así que por lo tanto, eh, ahí encontramos, bueno, la ecuación diferencial de A completa, o la ecuación, digamos, inicial completa. Bueno, eh, pero todas tenían esta forma, ¿cierto? M, una función de dos variables, m, con un diferencial x, más una función n, también de dos variables, con un diferencial y es igual a cero. En otra instancia lo pueden encontrar así, m de x
más n de i igual 0. Se entiende también que es de dos variables. ¿Ya? Em, eh, Así que se puede escribir de ambas maneras. De todas formas, ¿cuál era la idea de la homogénea, de la ecuación diferencial homogénea? Era transformarla a una ecuación diferencial de variable separable. Esa era ese era el sentido de esto. ¿Ya? Y bueno, por tanto, como esa es la idea, nosotros lo que hacíamos en el fondo era hacer lo que se hace es una transformación, un reemplazo, ¿no? Se, una sustitución, si queremos, o un cambio de variable, no sé cómo uno quiere llamarlo, ¿no? Generalmente se usa u, por ejemplo, si queremos cambiar, si queremos, bueno, ahí tenemos que fijarnos en algunas cosas, pero básicamente era que si vamos a transformar el diferencial i o la variable i, entonces usábamos un u, que es la letra que nos va a aparecer ahora, um, respecto de la otra variable x. ¿Ah? Y si al revés queríamos transformar la variable x, usábamos un u, pero respecto al factor de la otra variable y. ¿Ya? Eso iba a depender. Y después lo que teníamos que hacer era la derivada de y o la derivada de x. ¿No? La derivada de esta o la derivada de esta. Y como era un producto, teníamos que derivar como producto. O sea, siempre nos iba a quedar una suma del el primero derivado por el segundo. O sea, el x se mantiene porque hay que derivar el primero. Y la derivada del primero sería de u. ¿Se fijan? Después, el primero se mantiene y se deriva la x. Y la derivada de x sería de x. Entonces nos quedaba así. Acá al revés. Si derivamos y, entonces manteníamos el u. Bueno, al revés. Si derivábamos u, manteníamos el i. Así que sería i de u. Si derivábamos después i, manteníamos el u. Entonces, u de i. ¿Se fijan? Bien. Y otra cosa importante siempre, ya sea que sustituimos la i o la x, teníamos que este, despejar u en cualquiera. ¿Ya? Si despejábamos u en la primera, nos iba a quedar u igual a i partido por x. Y si despejamos u en la segunda, nos va a quedar u igual a x partido por y. Eso es importante porque después hay que, como es una sustitución, después hay que volver a las variables originales, ¿cierto? Entonces, esa era la gracia de la homogénea. Tratar de hacer una transformación para, eh, como decía, transformarla en una separable. Así es que podemos hacer un ejemplo. Entonces, sea y' igual y cuadrado menos x cuadrado partido por 3xy, la ecuación diferencial donde hay que encontrar su respuesta. ¿Ya? Bien, para este caso, está un poquito arriba, ¿cierto? Pero espero que se vea bien ahí. Eh, Bien, lo primero es recordar que este, y prima es lo mismo que de i a de x, ¿cierto? Porque y prima es la derivada de algo. Y la derivada de algo, la notación Leibniz de i a de x. Así que la escribíamos así. De i a de x es i cuadrado menos x cuadrado partido por 3xy. Ya, eso es importante porque con eso ya podemos hacer una separación o una diferenciación de las funciones. Entonces,
esta que está dividiendo pasa multiplicando para allá y esta que está dividiendo pasa multiplicando para acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar de aquí? Nos va a quedar 3xy de y igual a y cuadrado menos x cuadrado de x. ¿Ah? Si quieren lo ponemos en paréntesis. Ahí sí. ¿Sí? Entonces lo escribo acá abajito. 3xy diferencial de y. Um, y fíjese que este, perdón, igual, ¿cuál era? Ah, ya. Y cuadrado menos x cuadrado de x. ¿Ya? Ahora lo que hay que hacer es, como dice acá la expresión, o como dice aquí, mejor dicho, en esta, buscar m y buscar n. Entonces, aquí tendríamos m, y aquí tendríamos n, ¿cierto? Porque m con diferencial, en este caso, bueno, al revés, ¿cierto? M sería el diferencial de x y n sería el diferencial de y, ¿ya? Pero lo que quiero decir es que está escrita de la forma función diferencial, ¿cierto? Función diferencial, función diferencial. Esa es la idea, ¿ya? Aquí, bueno, esta podría pasarla para acá, negativa, igualarla a cero y dejarla como m, primero esta, m, y después esta, n, ¿cierto? Pero para el caso no es tan necesario porque ya veo que la forma existe. ¿Mm? Ahora lo que tengo que fijarme aquí, ¿cuál es más simple de resolver o cuál tiene menos dificultad, tiene menos cuadrados, menos cubos, menos signos menos? Se fijan todo lo que sea como que nos vaya a perjudicar en algún momento para resolver. Ustedes se fijan, 3xy es la más simple porque está y cuadrado menos x cuadrado ya tiene cuadrados y tiene un signo menos. Así que eh, sería más complicado. Entonces, vamos a ver, este es más simple o más fácil, pongámosle, más fácil. ¿Ya? Por tanto, esta, ¿qué diferencial tiene? Tiene diferencial y. Y por tener diferencial y, entonces la sustitución, lo ponemos ahí, entonces la sustitución será a la variable y. ¿Vale? Así que, por lo tanto, ¿dónde tenemos la variable y? Esta es la x, así que no nos sirve. Esta sería la y. Y, y esto también, ¿cierto? Porque esto es parte de ahí. ¿Ah? Esta es parte de la otra de acá, de la x. ¿Ya? Entonces tenemos estas tres cositas que hay que hacer. Primero, y igual a u x. Siempre es lo mismo. ¿Eh? Después derivamos y, así que de y igual a la derivada de esto, que ya la tengo hecha, sería x de u más u de x, ¿cierto? Ya está hecha y además tenemos, voy a borrarle el rojo a esta para que no confundirme, esta, ¿cierto? Porque si despejamos u nos quedaría ahí partido por x. Bien, ahí tenemos la transformación. Y ahora lo que hay que hacer es transformar toda esta expresión esta sí, la colgamos, se guarda para el final, se guarda. ¿Mm? No la ocupamos al tiro, no la ocupamos al tiro porque no la necesitamos todavía, ¿vale? Así que el 3xy de y todo lo que está ahí, este, tenemos que transformar. Así es que, veamos, ya, sería 3
X. Si ustedes se fijan, aquí solo I, de I, U. Así que 3X permanece igual. ¿Sí? 3X permanece igual. ¿Vale? Después viene la I o la Y. ¿Y qué es la Y? Es UX. Así que sería 3X UX. ¿Sí? Porque estamos sustituyendo. Después viene el DI. ¿Y qué es el DI? Es X de U más U de X. Así que sería, como todo está en producto, lo voy a poner en un paréntesis. Sería X de U más U de X. Después viene un signo igual. Y dice I al cuadrado, o sea, sería UX al cuadrado. Ahí, ¿cierto? Hasta... ujú, ya. Y menos X cuadrado, que sería X cuadrado nomás. Y por diferencial de X no lo hemos cambiado, así que lo escribimos de X. Ahí. Ahí quedó, digamos, la transformación, bueno, la sustitución, mejor dicho, ¿cierto? Ahora lo que podemos hacer es desarrollar un poquito eso, ¿ya? Así que nos va a quedar 3x ux sería, podríamos escribirlo como 3x cuadrado u cuadrado, ¿cierto? 3x cuadrado u, a eso. 3x cuadrado u, ahí. Em, 3x sería 3ux cuadrado, ¿cierto? No, va primero la u, ¿no? Ahí. Factor de todo eso. X de u más u de x. Igual a esto de ahí sería u cuadrado, x cuadrado, menos x cuadrado y todo de x. ¿Ya? Y ahora lo que hay que hacer acá es multiplicar todo lo que haya en la expresión. ¿Ah? Así que nos va a quedar una expresión más o menos grande. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, 3ux por x de u sería 3ux cubo de u. ¿Vale? Más 3ux cuadrado por u de x sería 3u cuadrado x cuadrado de x. ¿Cierto? Ahí estamos ahí. Por este otro lado, el de x multiplica a estos dos, así que sería u cuadrado de x menos x cuadrado de x. Y ahora, bueno, separamos. Ahora, ¿en cómo se separa? Lo que tienen que hacer ustedes es ubicar los diferenciales. Aquí tenemos un dx, un dx, un dx, y solo hay un du. ¿Ah? Así que ese du, como es el único, lo voy a dejar ahí nomás. 3ux cubo du. Y al otro lado voy a pasar todos los x, que serían u cuadrado de x menos x cuadrado de x, y este pasa negativo, menos 3u cuadrado x cuadrado de x. ¿Vale? Am, podemos factorizar acá. Bueno, este queda igual, x cubo de u, ¿cierto? Y acá podemos factorizar por el diferencial. Esa es la idea, ¿cierto? Además hay otra cosa que se repite en todos, que es el x cuadrado. Aquí lo que se repite es el de x y el x cuadrado. Así que podemos factorizar por esos dos. X cuadrado de x, factor de u cuadrado menos 1, ¿o no? ¿Sí? Y menos 3u cuadrado. Ahí, ¿cierto? Bueno, aquí el 3, menos 3u cuadrado y el u cuadrado se pueden restar. Así que nos va a quedar 3ux cubo de u igual a x cuadrado de x, factor de... eh, va a quedar menos, ¿cierto? Menos 2u cuadrado menos 1. Ahí sí. ¿Ya?
Bien, perfecto. Y fíjense que lo que estamos haciendo en el fondo es diferenciar, es separar todo lo que es X y todo lo que es U. ¿Ah? Fíjense que este paréntesis quedó solo con U y un número. Ah, acá tengo los X separados, X cuadrado de X. Este X cubo no tiene nada que hacer con las U, así que lo voy a pasar para este otro lado. Y estas U las voy a pasar para allá para que estén todas juntas, como en familia. ¿Mm? Entonces nos va a quedar 3U igual a X cuadrado de X. Y entonces este paréntesis pasa dividiendo aquí, menos 2U cuadrado menos 1. Ahí, perdón. Am, y ese X cubo pasa por acá dividiendo. ¿Se fijan? Excelente. Este se puede factorizar acá. Podríamos colocarle positivo y ahí un momentito. Así es que, bueno, ya tenemos separado todo. Y bueno, lo que hicimos fue separar variables. ¿Ah? Entonces lo único que queda aquí al separar las variables es integrar. ¿Ah? Así que nos queda la integral. A ver, lo escribimos ahí arriba. Nos queda la integral de esa parte, menos 3u partido por 2u cuadrado más 1 du. Aquí me faltó el du, ¿eh? 3u du. Ahí, ya. Y igual a la integral de, bueno, aquí x cuadrado y x cubo, bueno, vamos a escribirlo, ¿eh? X cuadrado, x cubo de x, ¿vale? Así es que, bueno, esta se puede ir, el cuadrado se va y aquí nos queda una nomás, así que nos va a quedar la integral de menos 3u partido por 2u cuadrado más 1 du igual a la integral de dx partido por x. ¿Ya? Y bueno, sabemos al tiro que esta de aquí es, su integral es la unidad natural de x más c. Así que se la vamos a dejar lista. Este, ¿cierto? Sí, estaba viendo si me había equivocado en algo. No. Bueno, esta de aquí no es tan simple, no es directa, así que hay que hacerla por. Hay que sustituir. ¿Ah? Hay que hacer lo mismo de siempre. A, B, V va a ser 2u cuadrado más 1 y el dv sería la derivada de esto, que sería 4u. 4u de u. ¿Ah? Bueno, escrito realmente sería así, ¿cierto? U de u. Pero como hay un 3 multiplicando la u, sí, sí, bueno, va a quedar así, por cierto. Así que ese menos 3 lo sacamos para afuera, es u de u, ¿cierto? Em, entonces, esa integral de ahí, esa nomás de ahí, vamos a escribirla acá, nos va a quedar menos 3. Menos 3 que sale 3 para afuera, ¿cierto? Y el menos. Este cuartos también sale para afuera. Integral de u de u partido. em, Claro, integral de v, porque va a ser u de u, ¿cierto? Va a ser dv y abajito la v, ¿cierto? Así que sería dv partido por v, eso. Ahí está.
Bueno, esto de aquí sería 3 menos 3 cuartos, logaritmo natural de v, su integral, ¿cierto? Ahora, esos menos 3 cuartos podrían, eh, se podría escribir como escribirlo, mm, ujú. Ya, es que esto va a quedar un poquito largo, así eso es lo que pasa. A ver. Bueno, esto de aquí ya sabemos que es logaritmo natural de x más c, ¿cierto? Y aquí, como vamos a tener x después, porque aquí hay que volver a la v, ¿no? Y la v era 2 a su cuadrado más 1. Así que sería, entonces nos va a quedar, vamos a hacer ahí una línea, entonces nos va a quedar menos 3 cuartos, ¿cierto? Ya le integramos logaritmo natural de v, pero ¿qué es v? Es 2u cuadrado más 1, ¿sí? Igual, igual a esta otra de acá, que yo ya había dicho que era logaritmo natural de x más c. Y ahí nos quedó. Am, a su vez, este, podríamos sacar esa fracción, ¿sí? Como hay una igualdad, ¿se fijan? Entonces nos va a quedar menos 3 logaritmo natural de 2 veces u. ¿Y qué era u? ¿Se acuerdan la sustitución? U era, la hicimos igual a este, y partido en x, y partido en x, ¿cierto? Así que sería y partido en x al cuadrado más 1, ahí, igual al logaritmo natural de. Ah, y el cuatrito lo vamos a poner acá, 4 factor de logaritmo natural de x más c, ahí, ¿ya? Bien, 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 bien. Ya, pues y esta cosita hay que desarrollarla porque ya está todo en función de y de x. ¿Ah? Si ustedes se fijan aquí, este menos 3 por propiedad del logaritmo puede pasar como potencia del logaritmo, ¿cierto? O sea, podría quedar escrito como, em, bueno, entonces ahora va a quedar logaritmo natural de quién? Sería 2i cuadrado partido por x, ¿cierto? Esto sería 2i cuadrado partido por x, al cuadrado. Ahí. Más 1 elevado a la menos 3 porque ese que está multiplicando puede pasar a la potencia. Y nos va a quedar 4 logaritmo natural de x más 4c, ¿vale? Como esto es una suma, aquí, como es una suma, podría quedar como un producto, ¿cierto? 4 logaritmo natural de cx. Y a su vez, el 4 podría pasar como logaritmo natural de cx a la cuarta. Ahí, ¿sí o no? Sí. Y este otro lado, como está negativo, si hacemos la suma de eso, nos va a quedar 2i cuadrado más x cuadrado, ¿cierto? Partido por x cuadrado, elevado a menos 3. Y como está a la menos 3, lo podríamos invertir. Nos va a quedar x cuadrado partido por 2i cuadrado más x cuadrado elevado a 3. Ahí sí. Como ambos son logaritmos, aplicamos la e y nos va a quedar que x cuadrado partido por 2i cuadrado más x cuadrado elevado a 3 es igual a cx a la cuarta. Este elevado a 3 podríamos sacarlo, ¿no? Podríamos escribirlo como
elevado a 6 y esto de bajito elevado a 3. ¿Cierto? Y aquí, bueno, sería c a la cuarta, que sigue siendo c, y aquí a la cuarta. Y ese aquí a la cuarta, como está aquí, lo podríamos pasar acá. X a la cuarta. ¿Ah? Bueno, el c a la cuarta sigue siendo c. ¿Ah? Le borramos eso. Y ese con ese se pueden ir. Ahí nos va a quedar x cuadrado nomás, ¿cierto? Así que c va a ser x cuadrado partido por 2y cuadrado más x cuadrado al cubo. Bueno, un poquito larga, ¿cierto? Pero se puede hacer. ¿Ya? Esta es una homogénea. Veamos qué pasa con una exacta. Ahí abajo, ¿sí? Ecuación diferencial exacta. Bueno, se le llama exacta cuando tenemos la expresión de la forma m dx más n dy igual 0, ¿sí? Y al hacer lo que se busca es se busca diferenciar m, o sea, cuál será m y cuál será n, encontrarlas, si es que están separadas, buscarlas, y después lo que se busca es encontrar la derivada parcial mixta, ¿ya? Entonces sería, si yo por ejemplo, si vamos a derivar m parcialmente de manera mixta, como m tiene un diferencial x, entonces sería la derivada de m respecto de y, porque como es mixta es cruzada, entonces no puede ser el mismo diferencial. La derivo pero con respecto a y. Y por lo tanto la otra, coloquémosle y, entonces al derivar n, como está con diferencial y, tengo que derivarla con respecto a x. Siempre va a ser lo mismo, ¿eh? Porque siempre eh, uno las coloca en ese orden, digamos. Ahora, entonces, si la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x, entonces es ecuación diferencial exacta. ¿Ya? Y si es ecuación diferencial exacta, entonces lo que se hace es buscar eh, llegar a un f de x, y igual c. Eso es lo que se quiere, ¿ya? Llegar a eso. Para eso generalmente siempre nos dan un punto, ¿ya? O sea, en el fondo lo que hay que buscar es un diferencial total, ¿ya? Em, perdón. Entonces se busca llegar a una función diferencial, una función igual a un c, ¿ya? Eh, bueno, lo que se busca es un diferencial total, ¿ah? Se le llama df igual 0, ¿ya? Entonces se deriva a ambos lados, o sea, el diferencial total va a ser, como ya vimos, de f a dx más de f a di igual 0, ¿ya? ¿De dónde salen estos? ¿Ya? Porque en el fondo esta de acá es m y esta de acá es n, ¿ya? Si lo vemos, digamos, de la manera normal, como se escribe una ecuación diferencial, ¿ya? Así que por lo tanto, y ya sabemos que m,
o tenemos una idea que m va a ser el diferencial total respecto a x, y eso lo vamos a llamar diferencial total de x. Y n va a ser la derivada parcial de la función respecto a y eso se va a llamar fi. Bueno, que es la primera derivada, ¿cierto? De x y de y. Eh, entonces, si ustedes se fijan, con la lógica de acá, de que si las derivadas parciales eran iguales, entonces la derivada parcial de m con respecto a y, ¿se acuerdan que la derivada parcial era igual? Tenía que ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x, y eso es la derivada mixta, ¿cierto? Entonces, si derivamos n con respecto... a ver, ¿cómo llamarlo? Bueno, esta n la vamos a cambiar por fx, ¿sí? Fx respecto a x. Y para la otra sería la derivada de n con respecto a x. Esa es la que estábamos derivando, ¿cierto? Entonces tendría que ser la derivada de la función y con respecto al mismo x. Y ahí tenemos la mixta, ¿sí? Entonces, estas dos derivadas parciales mixtas deben ser iguales. Si se cumple eso, entonces para el caso de la curva, eh, ahí se verá así. Entonces, f de x, y igual c, ¿sí? Tiene que existir, bueno, vamos a ver, existe en R2. O sea, tenemos que tener un punto que exista en esa, para que funcione, ¿no? Para que podamos calcularla. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo acá. Ya, voy a borrar acá. Borramos aquí, entonces. Entonces, por ejemplo, si tenemos eh, sí, vamos a ver 6xy menos 2y cuadrado más 1 dx más, borrar acá no, más 3x cuadrado menos 4xy dy igual 0. Ya, ahí está ordenadita, la verdad, así que no hay que hacer tanto. Y vamos a dar un puntito, vamos a decir que y de 1 es igual a 2. ¿Ya? Entonces, con eso podemos empezar a resolverlo. No son tan extensas como la homogénea. ¿Está? Entonces, bueno, tenemos que encontrar m. Aquí tenemos m, aquí tenemos n. ¿Sí? Así que lo que hacemos, como decíamos anteriormente, buscamos que m sería 6xy menos 2y cuadrado más 1. Y n sería 3x cuadrado menos 4xy. Menos 4xy. ¿Vale? Bien. Eh, entonces analizamos, buscamos, lo primero que hay que hacer es buscar la derivada parcial mixta. Así que la derivada de m, su diferencial es x. Así que como es mixta, tendría que ser con respecto a y. Y la derivada parcial de n, su diferencial es y, así que tiene que ser con respecto a x. Derivamos m con respecto a y. Aquí hay una y. La derivada de y es 1, así que se conserva el 6x. Y acá tenemos la derivada de 2y cuadrado es 4y.
menos 4i en este caso. Y el 1 es la derivada de 1 es 0. Por acá, con respecto a x, 3x cuadrado sería 6x. Y la derivada de x es 1, así que se conserva el 4i. Y ahí tenemos las derivadas parciales. Si son iguales, 6x menos 4i, 6x menos 4i, son iguales, ¿sí? Entonces anotamos, son iguales, por lo tanto es exacta. ¿Ya? Y al ser exacta, entonces la empezamos a resolver. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer ahora es, ya encontramos, digamos, ya sabemos que es exacta. Esa es la primera parte. Ya, ahí con eso ya entendemos de que se puede solucionar como una exacta. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es derivar, buscar el diferencial total. ¿Sí? Entonces derivamos m con respecto a x. Voy a tratar de dividirla, no me va a alcanzar el espacio. ¿Ya? Derivamos m con respecto a x. Así que nos va a quedar m. Si se acuerdan que habíamos escrito m como la derivada de eso, de f con respecto a x. ¿Ya? Y bueno, m era 6xy menos 2y cuadrado más 1, ¿cierto? Ya. Dejamos expresado eso. Eso es m. Ahora el tema es que yo puedo derivar esto con respecto a x, ¿cierto? Pero como estoy buscando una función, un diferencial total, un primitivo, ¿sí? A lo que tengo que llegar yo es buscar f mayúscula. Y aquí tengo la derivada de f mayúscula. Así que lo que voy a borrar eso, voy a hacer que es m. Lo que puedo hacer es, fíjese que este diferencial x está dividiendo, lo puedo pasar para acá multiplicando. ¿Vale? Porque estoy buscando f mayúscula. Entonces ahí puedo encontrar eso. Y además, como veo que ambos tienen diferenciales, entonces puedo integrar a ambos lados. ¿Ah? Me queda la integral de df es igual a la integral de 6xy menos 2 y cuadrado más 1 de x. ¿Ah? Bueno, la integral de f sería f mayúscula. Encontré f mayúscula, esa es la idea, ¿cierto? Y la integral de todo esto sería con respecto a x. Entonces, 6i sería una constante, sería 6i x cuadrado medios, pero ahí como el medio se va con el 6, va a quedar 3x cuadrado y menos 2y cuadrado x, porque aparece la x, ¿cierto? Y la integral de 1 es x. ¿Ya? Y habría que notar una constante de integración, pero en este caso, como integramos un diferencial con respecto a una sola variable, entonces anotamos una constante que se llama phi, pero esa phi va a ser respecto a i, ¿ya? Porque no sé qué pasa con la i acá, sé que hay una variable i, pero no sé qué pasa con la constante, a lo mejor la constante puede ser i, ¿ya? Y como todo está derivado con respecto a x, entonces esta phi va a ser con respecto a y. Siempre es ese phi cuando aparece tiene que ser contrario, tiene que ser con respecto a la variable contraria a la cual se integró, en este caso el diferencial de integración. ¿Mm? Entonces ahora vamos a derivar la otra. Em, Ahora lo que hacemos, vamos, lo escribimos, ¿no? Bueno, aquí integramos, ¿cierto? Ahora tomamos esta expresión y vamos a derivar con respecto
ahí. ¿Ya? Em, entonces, bueno, para derivar con respecto a y, esta f sería de f a de i. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos buscando la función original, ¿cierto? La primitiva. Eh, y fíjese que además hay una constante de integración phi de i. Entonces, no podemos dejarla solo ahí. Tenemos que derivar con respecto a i para ver qué es lo que sale. Si derivamos con respecto a i, se conserva el 3x cuadrado porque la derivada de i es 1. Menos la derivada de i cuadrado es 2i. Así que por el 2 sería 2x, perdón, 4xi. Eso, 4xi. La derivada de x con respecto a y es 0 porque x sería una constante. Y la derivada de phi de y sería más phi prima de y, ¿cierto? Phi prima de y, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿por qué hicimos eso? Porque anteriormente habíamos notado que la derivada parcial de f con respecto a y era lo mismo que n, ¿no? Era lo mismo que n. Y n lo tenemos acá. Ahí está. Así que reemplazamos de f a de i, ya lo tengo, es 3x cuadrado menos 4xy más de phi prima respecto de i igual a n. Y n es 3x cuadrado menos 4xy. ¿Ya? Ahí está. Entonces fíjese que 3x cuadrado y 3x cuadrado se pueden cancelar y menos 4xy menos 4xy también se pueden cancelar y nos queda que phi prima de i es igual a 0. Phi prima de i es igual a 0. ¿No? Ahora, si integramos phi prima de i, la integral de phi prima de i, ¿cierto? La integral de 0, entonces la integral de phi prima es phi. Y la integral de 0 es una constante, ¿cierto? Porque si yo derivo algo, si yo hago la derivada de 1, eso me da 0. Y si hago la integral de 0, me tiene que dar una constante, un valor, algo, ¿cierto? Así que, por lo tanto, borramos acá. Por lo tanto, anteriormente habíamos dicho que f era, cuando empezamos a hacer la integración, f era 3x cuadrado, 3x cuadrado y, ¿cierto? Menos 2xy cuadrado. Volviendo un poquito atrás. F era 3x cuadrado y menos 2xy cuadrado más x más phi de i. Pero phi de i, ya tengo el valor. Phi de i es una constante. ¿Ya? Así que f va a ser 3x cuadrado y menos 2xy cuadrado más x más c. ¿Eh? Phi cuadrado, phi de i, perdón, es c. Así que colocamos c. Y como esto se trata de buscar un f de x, y igual c, ¿sí? Entonces, todo esto de aquí es el f de x, y. Y esto hay que igualarlo a c, ¿ya? Entonces nos va a quedar 3x cuadrado y menos 2xy cuadrado más x más c igual a c, ¿ya? Vamos a colocar, si quiere, esa c con rojo para que se diferencie la otra c, ¿vale? Entonces, si pasamos esta c para acá, ya nos va a quedar 3x cuadrado y menos 2xy cuadrado más x igual a c roja,
menos C en negro, que esta que pasa acá, está sumando, pasa restando. Y C menos C podemos llamarlo K, ¿ya? Podemos llamarla K. Así es que, fíjese que ya tenemos casi lista la F, la ecuación diferencial. La ecuación en el fondo, el resultado. Solo tenemos que encontrar el valor de K, porque nos va a quedar 3x cuadrado y menos 2xy cuadrado más x igual a K, ¿ya? Pero como sabemos que y de 1 es 2, cuando x es 1, y es 2. O sea, hay un punto acá que es el 1,2, ¿cierto? Así que podemos usarlo. Nos va a quedar 3 de 1 al cuadrado por 2 menos 2 por 1 por 2 al cuadrado más 1 igual a K. ¿Cierto? Sí. Y aquí nos da 6 menos 4, 2 por 2, 4 por 8 más 1 igual K. Así que K sería 6, 7 menos 1. Así que por lo tanto encontramos por lo tanto, la ecuación diferencial sería 3x cuadrado y menos 2xy cuadrado más x, ¿cierto? Igual a k, pero k nos dio menos 1. Así que ahí encontramos la ecuación respuesta de esa cosa. ¿Me fija? Bueno, ese se llama exacta. Exacta. Bueno, y nos queda la última, que la voy a aprovechar a explicar aquí en estos minutitos que quedan, que sería la ecuación diferencial lineal ordinaria. Ecuación diferencial ordinaria, si quiere, lineal. ¿Ya? En el fondo son cuatro tipos de las que alcanzamos a ver, que son la ecuación diferencial de variables separables, la homogénea, la exacta y ahora la lineal. Bueno, la lineal, eh, por ejemplo, si tenemos un de a de x igual a x cubo menos 2y partido por x, ¿ya? Ahí tenemos una ecuación diferencial. Lo que hay que hacer es tratar de darle forma de ecuación diferencial lineal, ¿ya? ¿Qué es una ecuación diferencial lineal? Es una ecuación que tiene la siguiente forma, ¿ya? Este es un resumen, ¿eh? Tiene la forma y' menos p de x multiplicado por y igual a g de x. Esa es la forma, ¿ya? Esta es la forma de una ecuación diferencial lineal. Y' o de y a de x, si usted quiere, menos la función p de x multiplicada por y igual a la función g de x. Por lo tanto, aquí tiene que aparecer una función p de x y una función g de x, ¿ya? Además, cuando ya le doy la forma de ecuación diferencial lineal, hago la solución. Y la solución de una ecuación diferencial lineal, porque una cosa es darle la forma, después hay que solucionarla. La solución de una ecuación diferencial lineal es y igual a 1 partido por u de x integral de la misma u de x por g de x de x. Esa es la solución, ¿ya? Bueno, y usted se preguntará, ahora apareció una u, ¿cierto? Voy a escribir, ¿a dónde? Acá abajito se podrá. No, está ahí abajo, ¿cierto? ¿Qué es u de x? ¿Qué es u de x? ¿Ya? U de x va a ser e, el número e, ¿cierto? Elevado, voy a escribirlo más bajito por si acaso no se ve. U de x va a ser e elevado a la integral, qué feo, a la integral de p de x de x. ¿Ya? Esas son las cositas que hay que tener en cuenta para una ecuación diferencial lineal. ¿Vale? Entonces, tenemos la ecuación, este es el ejemplo, ¿ya?
Esta ecuación hay que transformarla a este tipo, forma lineal. Una vez que tiene la forma lineal, usa esta expresión para solucionarla. Pero para usar esta expresión hay que saber cuánto es u de x. Y u de x es e elevado a la integral de p de x de x. ¿Vale? Ya. Entonces, lo primero que hacemos es darle la forma. Em, bueno, tenemos de i a de x. Bueno, esa vamos a escribirlo de nuevo. De i a de x igual a x cubo menos 2i partido por x. ¿Ya? Entonces esta x la paso para allá. Va a quedar x de i igual a x cubo menos 2i. Em, perdón, aquí es de i a de x, ¿cierto? Ahí, sí. Ahí. Ahora, fíjese que tiene que quedar i' menos una función multiplicada por i. I' es de i a de x. ¿Ah? Si usted quiere aquí lo puede escribir así. De i a de x. ¿Ya? Entonces tengo el de i a de x. No tiene que quedar solito. Aquí está multiplicado por x. ¿Ya? Lo que podemos hacer aquí es x de i a de x. ¿Ya? Y este menos 2i lo puedo pasar como más 2i para acá, igual a x cubo, ¿cierto? Y el más 2i, un segundito.
Ya, entonces, tenemos de y a de x, bueno, menos p de x respecto a y, ¿cierto? Ay, aquí yo le puse menos, ahí es más. No sé por qué le puse menos. Ahí es más. ¿Ya? Entonces fíjese que tenemos 2. Nos tiene que aparecer una función aquí para que esté multiplicada por y. Y además este x tiene que desaparecer. Porque acá tenemos un g de x. ¿Ah? Esto podría ser g de x. Este es y'. Acá está y. Y acá este 2 tendría que aparecer una variable para que sea una función. ¿Ya? Así es que vamos a ver. Vamos a escribir acá. Sería x de y a de x más 2y igual a x cubo. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es todo multiplicarlo por 1 partido en x. ¿Ya? Multiplicamos todo por 1 partido en x. Se va esta x, así que nos va a quedar, bueno, nos va a quedar esta partido en x, esta partido en x y esta partido en x, ¿cierto? Se va esta x, así que nos queda de y a de x más 2 partido en x por y igual a, bueno, este x con este se van y nos queda x cuadrado. Y ahora nos quedó de la forma y' más p de x por y igual a g de x, que es la forma que estábamos buscando. Esa es la forma lineal. Así que sería, nos va a quedar de y a de x sería y' más el p de x sería 2 partido en x por y igual a el g de x sería x cuadrado. Los podemos escribir, ¿eh? P de x va a ser 2 partido en x y g de x va a ser x al cuadrado. Ya, entonces ahí, bueno, lo que hay que hacer es buscar el acomodo, ¿cierto? Para que esta cosa funcione. Y ahora lo que tenemos que hacer es la solución. Y ustedes se acordarán que la solución era y igual a 1 partido en u de x, integral de u de x, por este era g de x. Y que era u de x era e elevado a la integral de p de x. Entonces lo primero que hay que hacer acá es encontrar u de x, ¿cierto? Lo primero es encontrar u de x, que sería e elevado a la integral de p de x de x. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer aparte esto. La integral de p de x, ¿ya? La hacemos aparte aquí. Integral de p de x. ¿Cuál va a ser? Bueno, va a ser la integral de p de x, que es 2 partido en x. De x, ¿cierto? Bueno, seguimos acá. Se nos acaban los espacios. Así que sería la integral, el 2 sale para afuera, así que sería de x partido en x. Y esa integral sería 2 logaritmo natural de x. Que a su vez podríamos escribirlo como logaritmo natural de x cuadrado, ¿cierto? Porque el 2 puede pasar como exponente. Y fíjense que como la hicimos solita, ahora la devolvemos a lo que era. Entonces, u de x es igual a e elevado a logaritmo natural de x cuadrado. Y el logaritmo de e, o sea, e elevado al logaritmo natural, se cancelan, se anulan, y nos queda solo x cuadrado. Así que, por lo tanto, nos queda que
u de x es igual a x cuadrado. Y con eso nos devolvemos entonces a la forma de la solución. Así que la solución va a ser y igual a 1 partido por u de x, que sería x cuadrado, integral de u de x cuadrado, por g de x. Y g de x resulta que, yo la borré, pero g de x había sido justamente x cuadrado también, ¿cierto? Y diferencial de x, de x. Ahí sí. Diferencial de x. ¿Ah? Así que, bueno, aquí tenemos que un poquito... eh, bueno, aquí tiene la sensación de ir simplificando, pero vamos a ir haciéndolo a poquito. 1 partido por x cuadrado, integral de x a la cuarta le vamos a poner, de x. ¿Ya? Y eso nos va a dar 1 partido por x cuadrado, la integral de x a la cuarta, que va a ser x a la quinta quintos más c. ¿Cierto? X a la quinta quintos más c. Y a su vez, nos va a quedar igual, multiplicamos, ¿cierto? X a la quinta partido por x cuadrado, o sea, 5x cuadrado. El x cuadrado se multiplica por x a la quinta quinto más c. Así que sería más c partido por x cuadrado. ¿Vale? Así que por lo tanto, lo ponemos ahí, entonces el c partido por x cuadrado podemos llamarlo k, la constante k, ¿sí? Así que, y bueno, y aquí el x cuadrado se puede ir con el x a la quinta y nos va a quedar x cubo, así que nos va a quedar y igual a x cubo partido en 5, ¿no? ¿Sí? Más c partido por x cuadrado, que sería una constante. ¿Mm? Y ahí tendríamos la solución de esa ecuación diferencial lineal. ¿Ya? Entonces, siempre dos cosas. La ecuación diferencial lineal hay que transformarla a la forma lineal, ¿sí? Que la forma lineal, ¿se acuerda? Era y prima más la el p de x, perdón, multiplicado por un i igual a un g de x. O sea, tienen que aparecer dos funciones, una multiplicada por i y la otra al otro lado del signo igual. ¿Mm? A veces vienen listas, ¿eh? Pero a veces hay que transformarla. Y después aplicar la solución. Y la solución, usted ya sabe que es esta de aquí. Y igual a 1 partido por u de x, o la integral de u de x, por g de x. ¿Sí? Esa es la solución. Y no olvidar que u de x es e elevado a la integral de p de x. ¿No? Eso es lo que hay que acordarse. Sí, por último, eh, tenemos y' menos i partido por x igual a 2 más raíz de x. Ya. Ahí está fácil porque no hay que transformarla a la forma lineal, está hecha. ¿Ah? Porque tenemos y' menos, sacamos el 1 partido en x y lo multiplicamos por y ahí tenemos la p de x igual a 2 más raíz de x, que sería la g de x, ¿cierto? Y ahí queda lista, porque aquí sería uh, p de x sería menos 1 partido en x y g de x sería 2 más raíz de x. ¿Ya? Entonces ahí está lista, le aplicamos la solución. Y la solución es esta de acá.
Así que lo primero que hay que hacer es buscar u. Así que u de x, recuerde que es e elevado a la integral de p de x. De x. Y eso sería e elevado a la integral de menos 1 partido por x de x. Así que si la hacemos aquí al ladito solita, la integral de menos dx partido por x. Así nos quedaría, ¿cierto? Así que nos queda menos logaritmo natural de x. ¿Cierto? Menos logaritmo natural de x. Ese menos lo podemos sacar, ¿eh? Y podemos escribir logaritmo natural de x a la menos 1. ¿Cierto? Porque este menos es como un menos 1 ahí. ¿Vale? Así que volviendo a la expresión original nos va a quedar, así que bueno, entonces nos va a quedar e elevado al logaritmo natural de x a la menos 1. Así que esto va a ser x a la menos 1. Y eso va a ser u de x. ¿Vale? Entonces, ya tenemos u de x. Así que hacemos la solución. La solución sería y igual 1 partido por u de x, que sería x a la menos 1. ¿Cierto? Integral de x a la menos 1 por g de x. Y g de x nos dio 2 más raíz de x y eso diferencial de x. Así que bueno, la escribimos tal cual. Ahora no podemos escribir esta, puede escribir así, integral de 1 partido por x, ¿cierto? Por 2 más raíz de x, se puede integral de 2 partido en x, ¿cierto? Más raíz de x partido en x, de x. Y ahí se pueden separar en dos integrales. X factor de 2 partido en x, logaritmo es, nos va a quedar 2 logaritmo natural de x. Y la integral de esto, de raíz de x partido en x, sería x elevado a un medio por x a la menos 1. Un medio menos 1, que es como 1 menos 1, claro. Sería 2 raíz de x. Ya la integré. Y aquí solamente quedaría multiplicar, sería igual a 2x logaritmo natural de x más 2x raíz de x. Ah, más c, ¿cierto? Me faltó ahí más c. Y ahí estaría. Así que bueno, hay distintos tipos. eh, y ahí por lo menos están todas las que podemos alcanzar a ver en el tiempo. ¿Ya? Como lo dejamos hasta acá. Recordar entonces que la prueba es el lunes. Y bueno, trataré que o sea, voy a ver para que sus notas estén hoy día, ¿sí? O sea, se entrega el lunes la prueba 3, pero usted sabe que la puede entregar hasta el viernes. ¿Mm? Así que eso es jóvenes, que estén bien. Y este, vamos a dejar de grabar.